Bueno, vean ustedes cómo siguen los ecos del debate nacional alrededor de la decisión de la Corte Constitucional de haber suspendido los efectos de la emergencia económica y por lo tanto de la reforma tributaria que sacó el gobierno al final del mes de diciembre. Hoy el debate se ha concentrado en los argumentos de un lado y del otro. Acuérdense, la suspensión es temporal, la Corte Constitucional va a tomar una decisión definitiva en las próximas semanas y la Corte Constitucional esencialmente ha dicho que hay indicios serios de que va en contra de la Carta Política, esa reforma constitucional y la emergencia económica que la suscitó, pero además de eso ha dicho que los daños podrían ser irreversibles. Se está refiriendo esencialmente a la recolección de impuestos que se generaría mientras se toma una decisión de fondo que serían irreversibles. El gobierno, por su parte, ha dicho que la Corte le está haciendo el juego a los megarricos para favorecerlos. Pues uno mira el fondo de los distintos tributos que se crearon con esa reforma tributaria y termina sacando una conclusión, y es que por ahí el 75% del valor de esos impuestos pues no corresponde a algo que uno pudiera llamar el segmento de los megarricos. Vamos por partes, porque la reforma tributaria estaba prevista que recogiera, o está prevista que recoja porque está apenas suspendida, no se ha caído, alrededor de 10 billones de pesos. De esos 10 billones, más o menos 2 billones y medio corresponden al impuesto al patrimonio, el aumento de las tarifas, un aumento secuencial, un aumento gradual dependiendo del nivel de patrimonio, y la reducción del umbral, es decir, aumentar la cantidad de colombianos que deberían pagar el impuesto al patrimonio. Sobre esa reducción del umbral y el aumento de la cantidad de colombianos, pues lo que termina sucediendo si se aplica la reforma tributaria es que quienes pagan impuesto al patrimonio pasarían de unos 35.000 colombianos a más o menos unos 80.000 colombianos. Y la gente se pregunta si será que en Colombia efectivamente existen 80.000 megarricos o si se está afectando la clase media alta, especialmente la clase media alta que podría eventualmente llegar a tener algunas propiedades al final de sus ahorros y demás que pudieran alcanzar ese umbral de 2.000 millones. Ese es un punto por una parte, pero por otra parte el resto de impuestos que no son los impuestos al patrimonio, hay unos que directamente van o a la clase media o a la clase baja, como son, por ejemplo, los impuestos al tabaco, el aumento del impuesto al tabaco, el aumento del impuesto a los licores, y fuera de eso, los impuestos a las apuestas en líneas, los impuestos a las compras por internet de $50 o más. Todos esos afectan directamente a un segmento de la población que no son los megarricos, pero los otros impuestos, los que afectan, por ejemplo, el petróleo, la gasolina, etcétera, son impuestos que terminan indirectamente afectando por la vía de aumentos de precios la canasta familiar. ¿Y quiénes pagan la canasta familiar con mayor dolor? Pues aquellos que tienen menores ingresos. Por lo tanto, ese argumento según el cual la Corte Constitucional estaría favoreciendo a los megarricos es un argumento que no aguanta el escrutinio y que no aguanta la revisión de los números. Una última reflexión, también el ministro del Interior en las últimas horas, a partir de este debate que se ha generado en el país, ha argumentado que en Colombia la clase media no existe, y resulta que el DANE da unas cifras totalmente distintas a las que tiene seguramente el ministro Benedetti en la cabeza. El DANE dice que el 34,4% de los colombianos pertenecen a la clase media, a la clase alta 3,3%, y el resto son vulnerables y pobres, que son más o menos el 60%. Pero recuerden, 34,4% pertenece a la clase media, que es la clase que el ministro del Interior dice que no existe en Colombia.